De la gran radio de Santa Fe. Bueno, ahí está en línea el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, que nos va a ayudar a poner blanco sobre negro el tema de en qué momento una persona que es contacto estrecho de un COVID positivo tiene que volver a trabajar, y lo mismo para los casos de gente que se ha contagiado de COVID. Doctor Pucineri, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gusto de saludarlos. Igualmente, muchas gracias por atendernos y sobre todo porque esto surge a partir de una publicación del Ministerio de Trabajo de la Nación en el Boletín Oficial, tratando de llevar claridad con relación a estos casos puntuales, doctor. Sí, en realidad el Ministerio de Trabajo de la Nación de alguna manera lo que hace es poner en conocimiento de las resoluciones que se adoptaron la semana anterior en el marco del Consejo Federal de Salud y que tienen que ver con una cuestión que está preocupando, digamos, que está relacionada con las características que está teniendo esta nueva ola de coronavirus, que impacta fuertemente en la fuerza de trabajo, digamos. No solamente en el sistema productivo, si se quiere, sino también particularmente en lo que es la prestación de servicios esenciales, como salud, como fuerza de seguridad, como todo lo que tiene que ver con la provisión de agua potable, de energía eléctrica. Digamos, allí hay una afectación muy importante. En ese marco, centralmente lo que se dispuso, digamos, en términos generales, después en cada particularidad hay más o menos días o inclusive en algunos casos ningún día de aislamiento. Lo que se propuso y se aprobó es una reducción de los días de aislamiento. ¿Por qué se da una reducción de los días de aislamiento o una flexibilización en el aislamiento? Porque es evidente y notorio que la vacunación tuvo un efecto sobre la pandemia, sobre cómo mitigar los efectos del coronavirus, y eso de alguna manera se ve reflejado también en este tipo de normativas, digamos. De allí que la distinción central que se haga para todos estos casos es según que una persona presente o no el esquema de vacunación completo, digamos. Así es, esa es la diferencia central en lo que hace a las normas de aislamiento, y después lo que se hace es la regulación de la cantidad de días para contagiados o para contactos estrechos. Digamos, el Ministerio de Trabajo de alguna manera plasmó para el mundo laboral, o puso en conocimiento del mundo laboral toda la normativa sanitaria o todos los protocolos sanitarios que se fueron discutiendo y aprobando en los últimos días. Ahora, ministro, tener el esquema de vacunación completo, ¿qué implica? ¿Tener las 3 dosis? ¿Tener 2? ¿La última con menos de 5 meses? El esquema de vacunación completo es si uno tiene las 3 dosis, es evidente que tiene el esquema de vacunación completo, o puede ser con 2 dosis y menos de 5 meses desde la aplicación de la última dosis. Eso también se considera esquema de vacunación completo, porque ese plazo de 5 meses es el que da seguridad de que la persona está protegida o está inmunizada. Esto ya es una cuestión más técnica sanitaria que legal, digamos. Ese plazo de 5 meses es el que se toma como que la segunda dosis todavía está surtiendo un efecto importante en el organismo. Acá, por ejemplo, creo que en la mesa, si no me equivoco, la mayoría ya pasamos los 5 meses o algunos. Significa que si, por ejemplo, nosotros de la segunda dosis pasamos 15 días, supongamos, de los 5 meses de la última aplicación, tenemos que hacer un aislamiento como si no estuviésemos vacunados prácticamente. Sí, el esquema de vacunación incompleto se lo asimila a la no vacunación, ¿no?
Perfecto. Ahora, ministro, cuando repasamos la norma, dice los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de COVID-19, o sea que terminan siendo positivos, y siempre que no hayan requerido internación o obviamente transitar mayores complicaciones en el COVID-19, y hace diferencias, pone como topes. El tope máximo para aquel que realmente transitó la enfermedad en su casa sin la necesidad de internación y no está vacunado o tiene vencido el calendario pasado los 5 meses desde la segunda aplicación, tiene un tope de hasta 10 días, que en definitiva, no, sin necesidad de presentar un resultado de test negativo ni certificado de alta, va a poder volver a su trabajo a los 10 días, ahí se vence y esa sería la fecha tope. Y en los casos que estaría vacunado o con 3 dosis o que todavía esté en ese margen de los 5 meses desde la segunda dosis, ¿a cuánto bajan esos días? Si está contagiado, a 7 días. Perfecto. Y algo similar sucede con los contactos estrechos, ¿no? Sí, el contacto estrecho, el contacto estrecho importa el asintomático, porque el sintomático es que está contagiado, digamos. Claro. ¿no? Se lo en el considera asintomático, que es contacto estrecho y tiene vacunación completa, no requiere aislamiento. Y el que no tiene vacunación completa es como una persona no vacunada, allí son 10 días, son 10 días, que en tal caso se puede reducir a 7 si presenta un PCR, digamos. Pero ahí la norma, en todo esto, yo diría, las dos cuestiones centrales son para el contacto estrecho asintomático, que no requiere aislamiento, y la otra norma a saber importante es que cumplidos los días no se requiere ninguna, para volver, digamos, para salir del aislamiento no se requiere ningún certificado, ninguna cuestión. Con el cumplimiento de los días ya se tiene por acreditado que esa persona puede volver a realizar vida normal. Me imagino, ministro, a partir de ahora todas las áreas de recursos humanos, sobre todo del sector privado, actualizando esto que comienza a estar vigente básicamente porque la resolución está publicada el día de hoy en el Boletín Oficial. ¿Es del Ministerio de Trabajo de la Nación? Sí, es del Ministerio de Trabajo de la Nación. En la provincia de Santa Fe, nosotros la semana pasada dictamos una resolución, en el Ministerio de Gestión dictó una resolución con similares normas, digamos, porque en definitiva la nueva definición se tomó en el ámbito sanitario y lo que hacen esta normativa es plasmar en un acto administrativo lo que se dispuso desde el punto de vista sanitario, pero eso es lo que hoy está vigente para el mundo laboral. Ministro, esta normativa, digamos, que permite a los contactos estrechos asintomáticos ir a trabajar, ¿logró el objetivo de mejorar la cantidad de recursos humanos en las empresas, de frenar el ausentismo fundamentalmente, o se está dando igual porque la cantidad de contagios son importantes? Porque estamos viendo eso también, ¿no? Es como que se va analizando el panorama sanitario y va cambiando día tras día. Sí, la verdad es que todavía no hay una evaluación. Hasta ayer estábamos todavía en contacto con las cámaras empresarias, con los sindicatos. De alguna manera esta normativa terminó de decidirse sobre el fin de la semana anterior, es decir, que todavía no hay una evaluación sobre los efectos. Sin duda el efecto que buscaba o que busca esta normativa es disminuir el ausentismo. Del sector productivo sí, pero particularmente todo lo que son servicios esenciales que se están resintiendo. Entonces, de alguna manera, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sabiendo que el efecto que ha tenido la vacuna en la pandemia, digamos, con esas seguridades que se dispuso sobre todo para contactos estrechos asintomáticos y con esquema completo de vacunación, que se trabaje normalmente con normas de seguridad, con distanciamiento, con barbijo,
con autotest diario, digamos, pero ese es el efecto buscado y seguramente lo vamos a ir pudiendo evaluar sobre el fin de esta semana. Lo sumo con la última pregunta ya a José Graels desde Estudios. Ministro, buen día. Hola, José. Una consulta sobre, saliendo de esta cuestión, algo que ya se comienza, ¿no?, a palpitar, que es el escenario paritario para la provincia de Santa Fe, atento a la inflación que tuvimos en el 2021, que estuvo cerca del 50%. Digo, ya se está pensando en una estrategia para ofrecerle a los empleados de la administración pública. La verdad que la única conversación que tenemos hasta ahora con los gremios, o que hemos tenido en estos días con los gremios informales, era el compromiso de que en el mes de febrero íbamos a retomar la discusión paritaria. No tenemos fecha. Están faltando algunos elementos. Ustedes habrán visto ayer que el ministro de Trabajo de la Nación señalaba, digamos, que el esquema, de alguna manera, que nosotros también suscribimos, es que este año el salario pueda ubicarse otra vez arriba de la inflación. Para eso hay que trabajar con alguna pauta inflacionaria, que al no haber presupuesto nacional no hay tampoco una pauta inflacionaria desde donde poder iniciar un esquema de discusión gremial. Bueno, nosotros no tenemos presupuesto en la provincia tampoco. Es decir, que está el compromiso de retomar la discusión en febrero desde ya, porque el ámbito paritario es un ámbito que reivindicamos como posibilidad de avance en los derechos de los trabajadores y además como posibilidad de avance en el funcionamiento del Estado, pero todavía necesitamos reunir algunos elementos que por las circunstancias que te decía, José, no tenemos sobre la mesa en este momento. ¿Y cómo se hace para de qué variables se pueden agarrar, en este caso el gobierno nacional, provincial, para decir, bueno, creemos que la inflación puede rondar tal porcentaje? Y el año pasado, digamos, en el cual hablábamos de estos mismos temas, nosotros planteamos un esquema de superar la inflación que fijaba el presupuesto y plantear una revisión. Me parece que ese también va a ser el mecanismo que termine funcionando este año, pero reitero, ahí, digamos, el presupuesto como planificación y sobre todo con este tipo de variables importantes en la Argentina como la inflacionaria, hoy no lo tenemos. Es decir, que así va a haber que necesariamente esperar algún desarrollo en ese sentido, y si eso no sucede, bueno, tendremos que trabajar un poco sin todos los elementos en febrero y en función de lo que podamos ir evaluando en conjunto con las entidades gremiales. Se espera la señal de la legislatura, digamos, una señal de la legislatura. El presupuesto provincial, de alguna forma, también lo que prevé es una planificación general de los gastos. No quiere decir que porque no haya presupuesto la plata no ingrese, digamos, o no salga, sino que tiene una posibilidad de planificación. El Estado se maneja con actos administrativos que requieren centralmente respaldo legal y presupuestario, digamos. Esos son los, por decirlo a grosso modo, los dos requisitos de cada uno de los actos que dicta el Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, Ministro, sí. Al no tener esa planificación general, se entra de alguna manera en un escenario que es más complejo, ir resolviendo para cada una de las acciones del Estado los temas, digamos. Pero yo, digamos, entiendo que lo central, digamos, que es la discusión paritaria se va a dar, eso está garantizado. Tengamos todos los elementos que razonablemente hay que tener sobre la mesa.
esa discusión, nuestra voluntad, lógicamente, es garantizarla, y en eso tenemos, de alguna manera, una conversación muy franca y aceitada con todos los gremios. Ahora, ministro, cuando algunos números ya del 2021 se conocen, la inflación en la provincia de Santa Fe, la informó hace pocos días el IPEC, fue del 50,7%, y la paritaria de punta a punta de la Administración Central superó el 52%, supera el 52%, o sea, en definitiva, el 2021, las paritarias o las negociaciones paritarias terminaron superando el nivel de inflación, ¿fue así? En el caso de la provincia, de la discusión que tuvimos en provincia, sí, digamos, ese fue el compromiso que asumimos, y de alguna manera en ese sentido lo cumplimos, no solamente el gobierno, sino los gremios también, digamos, porque en esto éramos conscientes en que debíamos actuar de esa manera, y este año, digamos, creo que también la aspiración nuestra y la aspiración de los gremios es ir por este camino, digamos. Nosotros tenemos un esquema de recuperación de empleo, digamos, en la Argentina, particularmente en la provincia de Santa Fe, en muchos sectores, pero también es cierto que hay todavía una cuestión relacionada con el salario que tiene que ver con macroeconomía, con consumo interno, con cuestiones que se tienen que alentar, que todavía tiene un tramo de discusión respecto de lo que era el salario hace 6 o 7 años atrás, ¿no es cierto? La última pregunta, Sí, Sheri. perdón, ministro, que volvamos al tema anterior de los protocolos. Nos están consultando mucho porque también desde Salud se dice que aquella persona que dio positivo de COVID tiene que esperar 90 días para recibir la tercera dosis. ¿Qué pasa en ese caso? Si una persona... Bueno, así yo, digamos, lo que podría decir es que nos atengamos a las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en esta materia, digamos. Y el Ministerio de Salud está informando unas cuestiones porque tiene los elementos técnicos. Sí, pero en materia de esta consideración de esta categoría de tener el esquema de vacunación completo, ¿una persona va a tener que esperar 90 días para completarlo? Pasa que si transitó la enfermedad y cumplió con los días de aislamiento, puede ya, digamos, después de transcurrir esos días de aislamiento, salir de esta situación y hacer vida normal. Claro. Recuerden también que el esquema de vacunación con 2 dosis funciona cuando uno tuvo en los 90 días anteriores algún episodio de contagio, digamos, porque esto se considera que también inmuniza. Claro. Para todos los demás, habría que seguir las recomendaciones en cuanto a vacunación que da el Ministerio de Salud, ¿no? Ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? No, a ustedes, saludos nuevamente. Un abrazo grande. Juan Manuel Pucineri, el doctor Pucineri, ministro de Trabajo de la provincia, con 2 temas centrales. Bueno, ahora vamos a repasar, Sheri, lo que las explicaciones que dio el Ministerio de Trabajo de la Nación, con Facu también, y lo otro, las paritarias, ¿no? Me parece importante también esperar, José, una señal de la legislatura para ver qué pasa con el presupuesto y condicionar un poco también el inicio de las negociaciones a la aprobación o no